Alejandro y Leonardo recibieron correspondencia del notario público 3 días posteriores al funeral de Quirino, un pariente que apenas recordaban haber conocido durante su niñez. La herencia consistía en una propiedad situada en el interior de Sonora, 60 hectáreas de terreno árido, una vivienda de madera deteriorándose y una mina clausurada desde hacía décadas. Alejandro, siendo el mayor, únicamente visualizó otro inconveniente por solucionar rápidamente. Leonardo, el menor, percibió algo extraño en la manera como el abogado evadió su mirada al entregarles la documentación. Al día siguiente, cuando arribaron a la propiedad por primera ocasión, descubrieron marcas de neumáticos recientes en el camino de terracería. Alguien había visitado ese lugar y las cadenas que aseguraban la entrada de la mina mostraban óxido por fuera, pero lucían limpias por dentro. Alejandro deseaba vender todo inmediatamente. Leonardo quería comprender por qué un hombre que vivió en soledad durante 4 décadas dejaría aquello precisamente para ellos. Pero fue la llamada telefónica que recibieron la segunda noche de un individuo que se identificó simplemente como comprador interesado y ofreció 400,000 pesos sin siquiera visitar el sitio, lo que transformó todo. Porque si aquel terreno no valía nada, ¿por qué alguien estaba tan desesperado por adquirirlo? ¿Y por qué la vecina más cercana, cuando Leonardo preguntó sobre Quirino, cerró la puerta en su cara sin pronunciar palabra alguna? ¿Qué había dentro de aquella mina que justificaba tanto misterio? Más importante aún, ¿por cuánto tiempo los 2 hermanos lograrían confiar uno en el otro antes que la avaricia o el temor decidiera por ellos? Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y escribir un comentario diciéndonos desde dónde nos estás escuchando. Tu apoyo es fundamental para seguir trayendo más historias como esta. La claridad matutina penetraba por las grietas de la casa de madera cuando Alejandro abrió la mochila y distribuyó los papeles sobre la mesa polvorienta. Escrituras, documentos antiguos, un mapa trazado a mano con líneas que parecían garabatos infantiles. Leonardo observaba por la ventana rota la extensión de tierra seca que ahora les pertenecía, o lo haría por poco tiempo si dependiera del hermano mayor. La tensión entre ambos crecía cada hora. Alejandro había pasado toda la noche calculando cuánto necesitaba para liquidar las deudas del taller, cuánto sobraría para iniciar algo nuevo. Leonardo había transcurrido esa misma noche intentando entender por qué alguien ofrecería 400,000 pesos por un lugar que parecía no valer ni la mitad. La discusión comenzó antes que el sol calentara la tierra. Alejandro quería aceptar la propuesta del comprador anónimo, cerrar el trato rápido, dividir el dinero y seguir caminos separados. Leonardo insistía en que algo no tenía sentido, que necesitaban al menos explorar la mina antes de tomar cualquier decisión. La voz de Alejandro se elevó de tono cuando mencionó los 3 meses de renta atrasada, las facturas que se acumulaban, la necesidad real de dinero ahora y no después. Leonardo respondió que desperdiciar una herencia sin siquiera saber lo que significaba era estupidez, no urgencia. Fue Leonardo quien tomó la linterna de queroseno y caminó solo hacia la entrada de la mina. Alejandro lo siguió, no por estar de acuerdo, sino porque permitir que el hermano menor explorara solo parecía demasiado irresponsable, incluso para alguien tan desesperado como él. La entrada era una boca oscura tallada en la roca, protegida por vigas de madera que milagrosamente aún se mantenían firmes. Las cadenas estaban exactamente como las habían encontrado el día previo, oxidadas por fuera, casi brillantes por dentro. Leonardo pasó los dedos por el metal frío y miró al hermano. Alguien estuvo aquí recientemente.
Alejandro rodó los ojos, pero no pudo negar lo obvio. Avanzaron juntos por la oscuridad, la luz amarilla de la linterna revelando paredes de piedra húmeda y rieles oxidados en el suelo. El aire era denso, cargado de humedad y silencio. 15 metros adentro, Leonardo se detuvo abruptamente. En el suelo, junto a los rieles antiguos, había huellas en el polvo, huellas recientes de botas pesadas dirigiéndose hacia el fondo de la mina, y más perturbador todavía, al lado de las huellas, marcas de algo siendo arrastrado, algo grande y pesado que había dejado surcos profundos en la tierra. Alejandro tragó saliva. Leonardo levantó la linterna y la luz alcanzó el fondo del túnel, donde algo reflejaba con un brillo que no era oro. Antes que pudieran dar otro paso, escucharon el sonido de pasos rápidos viniendo de la entrada detrás de ellos. Alguien acababa de entrar en la mina. Leonardo apagó la linterna en un movimiento instintivo y jaló al hermano detrás de una saliente en la pared. El corazón de Alejandro latía tan fuerte que parecía resonar por el túnel. Los pasos se aproximaban despacio, cautelosos. Y entonces una voz de mujer cortó el silencio. Era la vecina, la misma que había cerrado la puerta en la cara de Leonardo el día anterior. Ella cargaba una lámpara y se detuvo en la entrada del túnel, la luz temblando en su mano. «Sé que están ahí dentro. Salgan ahora, antes que sea demasiado tarde». Leonardo encendió la linterna nuevamente y los dos hermanos caminaron de regreso hasta la entrada. La mujer debía tener unos 55 años. Cabello canoso, recogido en un chongo apretado, rostro marcado por el sol y los años, ojos que parecían cargar más peso del que cualquier persona debería soportar. Ella los observó por un largo momento antes de hablar nuevamente. «Mi nombre es Graciela. Fui vecina de Quirino por 30 años. Vine a advertirles que no saben dónde se están metiendo». Alejandro cruzó los brazos impaciente. Leonardo dio un paso al frente. La voz tranquila pero firme. Si había algo que necesitaban saber, ella debería hablar de una vez. Graciela suspiró profundo, como si estuviera a punto de revelar algo que guardaba desde hacía demasiado tiempo. Quirino no era minero común, ella dijo. Había descubierto algo en aquella mina hace muchos años. Algo que personas poderosas querían mantener oculto. Pasó décadas protegiendo el sitio, alejando curiosos, inventando historias de que la mina estaba agotada. Pero el secreto era otro. «¿Qué tipo de secreto?», preguntó Alejandro con voz cargada de escepticismo. Graciela no respondió directamente. En lugar de eso, contó que 3 hombres habían aparecido en la región 2 meses antes de la muerte de Quirino. Hicieron preguntas sobre la propiedad, ofrecieron dinero, intentaron convencerlo de vender. Quirino los expulsó. Una semana después, enfermó. Los doctores dijeron que era vejez, el cuerpo rindiéndose, pero Graciela sabía que el tío de los muchachos nunca vendería mientras estuviera vivo, que ahora que estaba con ellos, los mismos hombres regresarían. Ya habían regresado. De hecho, la llamada que recibieron fue apenas el comienzo. Leonardo sintió un escalofrío subir por la columna. Alejandro, por otro lado, sacudió la cabeza con irritación. Todo aquello sonaba como historia de gente vieja queriendo crear drama donde no existía. Pero fue Graciela quien silenció a los dos con la siguiente frase. «Quirino me hizo prometer algo antes de irse. Dijo que si los sobrinos aparecían, yo debería contar la verdad. Lo que está allá abajo no es oro, nunca lo fue. Son piedras que valen más que el oro. Piedras que empresas extranjeras pagarían fortunas por tener. Él las escondió porque sabía que si el gobierno o esas empresas descubrían, tomarían todo sin pagar nada. Se las dejó a ustedes porque creía que la familia protegería a la familia.
Alejandro abrió la boca para responder, pero el sonido de un vehículo aproximándose por el camino de terracería los interrumpió. Graciela palideció, apagó la lámpara en un movimiento rápido y sostuvo el brazo de Leonardo con fuerza. «Escóndanse ahora, no permitan que los vean aquí dentro». Pero antes que pudieran moverse, 3 hombres descendieron de una camioneta y caminaron directo hacia la entrada de la mina. Graciela empujó a los 2 hermanos hacia dentro del túnel y apagó la lámpara. Los 3 se escondieron detrás de la saliente de piedra, respiraciones contenidas, mientras las voces masculinas resonaban por la entrada de la mina. Leonardo reconoció el acento de uno de ellos, voz grave y pausada, claramente de alguien acostumbrado a dar órdenes. Los pasos se detuvieron justo en la boca del túnel. Uno de los hombres encendió una linterna y el haz de luz barrió las paredes de piedra, pasando a pocos centímetros de donde estaban ocultos. ¿Hay alguien aquí? Las huellas están frescas. Silencio pesado. Entonces otra voz más joven sugirió que podían ser solo animales o algún curioso de la región. El hombre de la voz grave no pareció convencido, pero tampoco avanzó. En cambio, dejó un recado que sonó como amenaza velada. Dijo en voz alta, como si supiera que alguien estaba escuchando, que la oferta anterior de 400.000 pesos había sido solo una cortesía. Ahora estaban dispuestos a pagar 1 millón por la propiedad, sin preguntas, sin inspección, pago inmediato, pero la paciencia de ellos tenía límite. Si los herederos fueran inteligentes, aceptarían el dinero y evitarían problemas innecesarios. Si fueran tercos, aprenderían que la curiosidad en exceso puede costar caro. Los pasos se alejaron. El sonido de la camioneta subiendo el camino de terracería se disipó poco a poco, hasta que solo quedó el silencio y la respiración pesada de los 3. Graciela soltó el aire que contenía y encendió la lámpara nuevamente. Leonardo miró al hermano y vio algo que no esperaba, miedo real en los ojos de Alejandro. Ya no era sobre deudas o urgencia financiera. Era sobre hombres que hacen amenazas abiertas en plena luz del día. 1 millón de pesos. Alejandro murmuró con voz temblorosa. Es 5 veces más de lo que cualquiera pagaría por este lugar. Exactamente, respondió Leonardo. ¿Eso te dice algo? Ellos saben lo que hay aquí. Saben que vale mucho más de lo que están ofreciendo. Alejandro pasó la mano por el rostro, sudado a pesar del aire frío del túnel. La lógica decía aceptar el dinero, tomar el millón y desaparecer antes que la situación empeorara. Pero había algo en el modo como aquellos hombres hablaron, en la confianza arrogante de quien sabe que está llevando ventaja, que hizo a Alejandro dudar por primera vez. Leonardo aprovechó el momento de duda del hermano. Necesitamos saber qué realmente está aquí, si vale la pena el riesgo. Graciela los guió más profundo por el túnel, revelando bifurcaciones que no habían notado antes. Quirino había excavado más allá del punto donde la antigua minería terminaba, creando pasajes estrechos que llevaban a cámaras menores. En una de ellas, protegida por vigas reforzadas y parcialmente escondida detrás de piedras sueltas, Leonardo encontró una caja de madera sellada con cera. Dentro había cuadernos con anotaciones, dibujos detallados y muestras de piedras oscuras, con reflejos azulados bajo la luz de la lámpara. Graciela tomó una de las muestras y la sostuvo contra la llama. «Tantalita», ella dijo con respeto en la voz. Quirino pasó años estudiando. Dijo que estas piedras se usan para fabricar cosas que el mundo entero necesita, cosas que hacen que países enteros muevan fortunas. Leonardo hojeó uno de los cuadernos y encontró números que hicieron su estómago revolver. Estimaciones de cantidad, cálculos de valor por kilo, anotaciones sobre compradores internacionales.
Si los números de Quirino estaban correctos, había material suficiente allí para rendir no 1.000.000, sino millones. Alejandro leyó por encima del hombro del hermano y palideció. Estaba a punto de hablar cuando escucharon nuevamente el sonido inconfundible de un vehículo subiendo el camino. Solo que esta vez no era apenas uno. Eran al menos 3 camionetas aproximándose a la propiedad. Graciela apagó la lámpara en un reflejo de supervivencia. Los 3 quedaron paralizados en la oscuridad completa de la cámara subterránea, escuchando el sonido de puertas cerrándose y voces masculinas multiplicándose allá afuera. Leonardo contó al menos 7 u 8 hombres diferentes. No eran más solo los 3 compradores. Habían traído refuerzos. Alejandro apretó el cuaderno de Quirino contra el pecho, el sudor corriendo por las sienes. La matemática, que siempre fue su aliada, ahora se volvía contra él. 8 hombres allá afuera, 2 hermanos y una mujer de mediana edad, escondidos en un hoyo en la tierra. Las probabilidades no favorecían a nadie allí dentro. La voz grave del líder resonó por la entrada de la mina más alta e impaciente. Esta vez él no estaba más fingiendo cortesía. Sabía que los herederos estaban en la propiedad. Las huellas y la casa revuelta lo probaban. Dio un ultimátum simple. Tenían 10 minutos para salir y negociar, o los hombres entrarían a buscarlos. Y cuando eso sucediera, la conversación sería bien diferente. Leonardo sintió la mano de Graciela temblando al sostener su brazo. Ella susurró que había otra salida, un pasaje que Quirino mantenía secreto, pero necesitarían arrastrarse por casi 50 metros en la oscuridad antes de alcanzarla. «No tenemos opción», dijo Leonardo. Y Alejandro, por primera vez en toda aquella jornada, concordó sin discutir. Graciela los guió hasta una hendidura en la pared que parecía apenas una grieta natural en la piedra. Era necesario apretarse de lado para pasar, y del otro lado, el pasaje se convertía en un corredor bajo, donde necesitaban avanzar en 4 patas. La oscuridad era absoluta. Leonardo iba al frente, siguiendo las instrucciones susurradas de Graciela, las manos tanteando piedra húmeda y tierra suelta. Detrás de ellos, escucharon el sonido de botas entrando en la mina y voces reverberando por los túneles. Los hombres habían comenzado la búsqueda. El pasaje estrecho parecía no tener fin. Leonardo sentía el peso de la montaña encima de la cabeza, la imposibilidad de girarse o retroceder si algo salía mal. Alejandro respiraba con dificultad detrás de él, claramente luchando contra el pánico de estar confinado en aquel espacio apretado. Pero fue justamente cuando la desesperación comenzaba a apoderarse que Leonardo sintió una corriente de aire fresco tocando su rostro. El pasaje se ensanchaba. Graciela encendió la lámpara nuevamente y reveló que estaban en una cámara diferente, mayor, con una abertura natural en la roca que daba a un valle en el fondo de la propiedad. Salieron uno a la luz del día, sucios de tierra, sudados, pero libres. Leonardo miró hacia atrás y vio el humo de linternas moviéndose dentro de la mina principal. Los hombres todavía estaban buscando. Graciela señaló un sendero que descendía el valle en dirección a un camino secundario. Si caminaban rápido, llegarían a la ciudad antes del anochecer. Pero Alejandro se detuvo, el cuaderno de Quirino todavía apretado en sus manos, y miró al hermano con una expresión que Leonardo nunca había visto antes. «No vamos a huir, vamos a pelear por lo que es nuestro». Leonardo parpadeó sorprendido. Graciela soltó una risa nerviosa, mitad alivio y mitad incredulidad, pero fue la siguiente frase de Alejandro la que cambió todo. «Necesitamos ayuda, alguien que entienda de leyes, de minería, de cómo transformar estas piedras en dinero real sin que esos hombres tomen todo.
y necesitamos actuar rápido, porque si ellos descubren esta salida, no tendremos a dónde correr. Fue entonces que Graciela mencionó un nombre que ninguno de los dos esperaba escuchar. Un abogado en Hermosillo que había ayudado a Quirino años atrás. Alguien que conocía la historia de la mina y estaba esperando que los herederos aparecieran. La caminata hasta el camino secundario llevó casi 2 horas bajo el sol fuerte del mediodía. Graciela conocía cada piedra y cada curva de aquel valle, guiando a los hermanos por caminos donde la vegetación seca ocultaba sus pasos. Cuando finalmente alcanzaron el camino de terracería, consiguieron aventón con un camionero que transportaba sacos de harina hacia Hermosillo. El hombre habló sin parar durante todo el trayecto, quejándose del precio del combustible y de los caminos malos, sin percibir que sus pasajeros apenas respondían, perdidos en pensamientos sobre lo que harían después. La oficina del abogado quedaba en una calle tranquila del centro, un edificio antiguo de 2 pisos con paredes descascaradas y una placa de madera en la puerta. Adriel Campos, el nombre grabado en letras que el tiempo casi había borrado. Graciela tocó 3 veces, una pausa, después 2 más. Un código. La puerta se abrió y un hombre alto, delgado, con lentes de armazón grueso y cabello completamente blanco, los recibió con un gesto silencioso. «Entren rápido», él dijo, mirando hacia la calle antes de cerrar la puerta con cerrojo. El interior de la oficina olía a papel viejo y humo de cigarro. Pilas de expedientes se acumulaban en cada esquina, y un mapa grande de Sonora cubría una pared entera marcado con docenas de alfileres de colores. Adriel sirvió agua en una jarra de barro y se sentó detrás del pesado escritorio de madera. Sus ojos se fijaron en el cuaderno que Alejandro todavía sostenía. «Quirino me dijo que si algo le sucedía, ustedes vendrían. Pasé los últimos 2 meses esperando». Leonardo se inclinó hacia adelante, ansioso. Adriel explicó que había sido abogado de Quirino por más de 15 años, ayudándolo a mantener la propiedad legalmente protegida contra intentos de expropiación. Quirino había documentado todo. Los yacimientos de Tantalita, los mapas detallados, hasta conversaciones que tuvo con representantes de empresas extranjeras interesadas en el mineral. El viejo minero sabía exactamente lo que poseía y, más importante aún, sabía cómo protegerlo. «El problema es que la tantalita no es cualquier mineral», continuó Adriel. «Es considerado estratégico. El gobierno puede reivindicar derechos sobre yacimientos. Empresas pueden entrar con procesos y hombres como los que ustedes encontraron no tienen escrúpulos cuando hay dinero involucrado». «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Alejandro con voz cargada de frustración. Adriel abrió un cajón y retiró un sobre sellado con cera. «Quirino pasó 3 años negociando con una empresa canadiense que trabaja con minería responsable. Finalizó todo 6 meses antes de enfermar. Trajo este sobre personalmente. Me hizo prometer que entregaría solo a los sobrinos. Los contratos ya están firmados por él y por los representantes de la empresa. Ellos acordaron pagar el valor justo por el mineral, respetando todas las leyes mexicanas. 240 millones de pesos pagados en 2 parcelas después de extracción y procesamiento. Pero hay una condición». «¿Cuál?», preguntó Leonardo. «Ustedes necesitan probar que son los legítimos propietarios y que tienen control de la propiedad. Si los hombres que están allá toman posesión, aunque sea ilegalmente, van a crear disputas judiciales que pueden durar años. Y mientras tanto nadie recibe nada». Alejandro golpeó la mesa con rabia. «Entonces estamos atrapados. Ellos están en la propiedad ahora, probablemente buscando las piedras, y nosotros aquí sin poder hacer nada». Adriel sacudió la cabeza despacio.
Quirino también previó eso. Registró una cláusula de preservación ambiental que impide cualquier actividad de minería sin autorización documentada de los herederos. Puedo entrar con una orden judicial, pero necesito que ustedes firmen los documentos ahora y que confíen en el proceso. Leonardo miró al hermano. Por primera vez en días, estaban del mismo lado. Firmaron todo lo que Adriel colocó frente a ellos. El abogado garantizó que los papeles serían protocolizados antes del fin del día, pero cuando estaban a punto de salir, Graciela sostuvo el brazo de Leonardo y susurró algo que hizo la sangre helarse en sus venas. Los hombres que están en la mina. El líder de ellos es el mismo que ofreció dinero a Quirino meses atrás y tiene conexiones con gente poderosa en la región. Adriel levantó los ojos por encima de los lentes y preguntó qué tipo de conexiones. Graciela dudó como si estuviera pesando cuánto debería revelar. Entonces contó que el líder del grupo, un hombre que todos en la región conocían solo como Casio, tenía negocios con dueños de tierras, políticos locales y hasta con inspectores que deberían proteger contra minerías ilegales. Quirino había peleado con él años atrás, cuando Casio intentó comprar propiedades vecinas para ocultar operaciones no autorizadas. El viejo minero denunció todo lo que sabía, pero las investigaciones nunca avanzaron. Dinero e influencia cerraron bocas y archivaron papeles. Leonardo sintió la rabia subir por la garganta. Entonces estamos luchando contra alguien que tiene el sistema de su lado. Adriel sacudió la cabeza con calma. No todo el sistema. Tengo contactos que pueden ayudar, fiscales que no se venden, jueces que toman la ley en serio, pero ustedes necesitan darme tiempo, 2 días, tal vez 3, para conseguir la orden de desalojo y protección policial para la propiedad. 3 días es demasiado tiempo, retrucó Alejandro. Ellos pueden sacar las piedras, destruir evidencias, o peor. Por eso ustedes no van a regresar allá, respondió Adriel con firmeza. Van a quedarse escondidos hasta que yo consiga los documentos necesarios. Tengo una casa en las afueras donde pueden hospedarse. Nadie los va a encontrar. Leonardo concordó, pero Alejandro permaneció tenso. La idea de esperar mientras otros invadían lo que era de ellos por derecho corroía su paciencia. Graciela ofreció quedarse con ellos. Dijo que no tenía más nada que perder y que le debía eso a Quirino. Los 3 fueron llevados a una casa sencilla en el límite de la ciudad, lugar discreto rodeado de árboles y muros bajos. Adriel trajo comida, agua, y prometió volver con noticias tan pronto como fuera posible. La primera noche fue larga y silenciosa. Leonardo pasó horas leyendo los cuadernos de Quirino, absorbiendo cada detalle sobre las piedras, sobre el proceso de extracción, sobre los cuidados que el tío había tomado para preservar todo de forma correcta. Había un respeto profundo en aquellas páginas, un hombre que entendía el valor de lo que tenía, pero se rehusaba a destruir la tierra para conseguirlo. Alejandro, por su parte, se quedó despierto calculando y recalculando los 240 millones, dividiendo mentalmente entre deudas, inversiones y la oportunidad de recomenzar sin el peso que cargaba desde hacía años. En la mañana siguiente, Adriel volvió con noticias que ninguno de ellos esperaba. El juez había concedido la orden de desalojo con base en la documentación de Quirino, y más importante, había determinado que inspectores del Departamento de Recursos Minerales inspeccionaran la propiedad inmediatamente. La ley estaba de su lado, pero había un problema serio. Cuando los oficiales fueron a la propiedad para cumplir la orden, encontraron la entrada de la mina completamente cerrada con explosivos. Casio y sus hombres habían destruido los túneles principales y desaparecido, llevando con ellos muestras del mineral. Alejandro sintió la rabia explotar,
Leonardo permaneció asombrosamente calmado. Preguntó a Adriel si los inspectores habían inspeccionado la salida secreta del valle. El abogado parpadeó confundido. ¿Qué salida secreta? Fue entonces que Leonardo se dio cuenta. Casio no sabía del pasaje alternativo. No sabía que había cámaras protegidas más allá de los túneles principales. Destruyó la entrada pensando que estaba llevándose todo, cuando en realidad la mayor parte del mineral todavía estaba guardada, escondida donde solo Quirino, Graciela y ahora los dos hermanos sabían encontrar. Adriel sonrió por primera vez. Entonces todavía tenemos una oportunidad, pero necesitan llevarme hasta ese lugar, y necesitamos hacer esto antes que Casio descubra el error que cometió. Volvieron a la propiedad antes del amanecer, acompañados por Adriel, 3 inspectores del Departamento de Recursos Minerales y 2 oficiales de justicia. Graciela los guió por el sendero del valle, rodeando la entrada principal destruida. El paisaje parecía diferente a la luz tenue de la madrugada, menos amenazador y más triste. Alejandro observaba cada sombra con desconfianza, esperando que Casio y sus hombres saltaran de detrás de las piedras en cualquier momento, pero el silencio era absoluto, quebrado apenas por el sonido de las botas en la tierra seca. La abertura natural del pasaje secreto estaba exactamente como la habían dejado. Los inspectores fotografiaron todo, documentaron cada detalle antes de entrar. Leonardo fue al frente, sosteniendo la lámpara, guiando al grupo por la hendidura estrecha hasta la cámara donde Quirino había guardado las piedras. Cuando la luz alcanzó las paredes, revelando las vetas de tantalita que brillaban con reflejos azulados, uno de los inspectores soltó un silbido bajo de admiración. Adriel sonrió satisfecho. Los oficiales comenzaron a registrar inventario mientras los inspectores recolectaban muestras para análisis oficial. Llevó 3 días completos mapear toda la extensión de las cámaras secretas. Quirino había sido meticuloso, separando el mineral en diferentes áreas, protegiendo cada depósito con vigas reforzadas y sistemas de drenaje que impedían infiltración de agua. El reporte final de los inspectores confirmó lo que los cuadernos ya decían. Había tantalita suficiente para justificar no solo los 240 millones negociados, sino potencialmente mucho más si se explotaba correctamente a lo largo de los años. La propiedad quedó oficialmente registrada como yacimiento mineral activo bajo control de los herederos. Mientras tanto, Adriel recibió información que cambió todo. Casio había sido localizado intentando vender las muestras que robó a intermediarios en la frontera. Los oficiales lo interceptaron con base en las denuncias antiguas que Quirino había hecho años atrás, ahora reabiertas con nuevas evidencias. Enfrentaría proceso por invasión de propiedad, destrucción de patrimonio e intento de contrabando de mineral estratégico. Sus contactos poderosos no pudieron salvarlo esta vez. Su arresto envió un mensaje claro para cualquier otro que pensara intentar lo mismo. La empresa canadiense envió representantes una semana después. Hombres serios de traje oscuro, cargando contratos gruesos y cheques bancarios. Leonardo leyó cada línea antes de firmar. Alejandro verificó cada número 3 veces. La primera parcela de 120 millones fue depositada mediante la presentación de los documentos de posesión y licencias ambientales. La segunda parcela vendría en 6 meses después del inicio de la extracción sustentable. Todo legal, todo documentado, todo exactamente como Quirino había planeado. Alejandro quedó en silencio por un largo momento después que los representantes partieron. Miró al hermano menor
y por primera vez en años, tal vez en toda la vida, dijo las palabras que Leonardo nunca pensó que escucharía. Tenías razón, si hubiéramos vendido rápido como yo quería, habríamos perdido todo. Leonardo no respondió con palabras, abrazó al hermano con fuerza, y en aquel gesto simple estaban todos los años de distancia, todas las peleas, todas las diferencias finalmente puestas a un lado. Graciela observaba desde el porche de la casa con ojos llorosos. Quirino habría estado orgulloso, ella dijo bajito. No solo por el dinero, sino porque ustedes probaron que la familia es más fuerte que la avaricia y que la paciencia siempre vence a la prisa. 6 meses pasaron como un suspiro. La extracción comenzó bajo supervisión rigurosa, respetando cada protocolo ambiental que Quirino había establecido en sus cuadernos. La empresa canadiense cumplió todo lo que prometió. Cuando la segunda parcela de 120 millones fue depositada, Alejandro y Leonardo estaban juntos en el banco, cada uno sosteniendo su parte, 240 millones divididos en 2 vidas que finalmente podían recomenzar. Alejandro liquidó todas las deudas en la primera semana, pagó 3 años de renta atrasada, arregló cuentas con proveedores, limpió el nombre que estaba manchado desde hacía tanto tiempo, pero no se detuvo ahí. Usó parte del dinero para abrir un pequeño negocio de materiales de construcción, algo honesto y sustentable, algo que pudiera administrar sin la presión constante que lo sofocaba en el taller. Contrató 4 empleados, gente de la región que necesitaba trabajo digno. Por primera vez en años, Alejandro dormía sin el peso de la deuda aplastando su pecho. Despertaba temprano, no por desesperación, sino por voluntad de construir algo que fuera verdaderamente suyo. Leonardo hizo diferente. Guardó la mitad del dinero en inversiones seguras, siguiendo consejos que pidió a quienes entendían. La otra mitad la usó para realizar el sueño que había abandonado cuando la vida apretó. Volvió a estudiar geología, esta vez con recursos para frecuentar cursos y pagar profesores particulares. Transformó parte de la propiedad heredada en un pequeño centro de estudios sobre minería responsable, usando el legado de Quirino como ejemplo de cómo explotar recursos sin destruir la tierra. Estudiantes venían de otras ciudades para aprender, y Leonardo enseñaba con la pasión de quien finalmente encontró su lugar en el mundo. Graciela rechazó cualquier pago cuando le ofrecieron. Dijo que ya tenía todo lo que necesitaba, pero los hermanos no aceptaron negativa. Remodelaron completamente su casa, colocaron techo nuevo, pintaron paredes, cambiaron puertas y ventanas, crearon un pequeño fondo mensual para que ella nunca necesitara preocuparse por necesidades básicas. Graciela lloró cuando vio la casa lista y dijo que aquello era más de lo que merecía, pero Leonardo discrepó. Sin ella habrían perdido todo. Ella era parte de aquella victoria tanto como cualquiera de ellos. Los 2 hermanos levantaron una placa sencilla en la entrada de la propiedad, madera noble, letras talladas a mano. Mina Quirino, legado de familia y honor. Debajo del nombre, una frase que encontraron en el último cuaderno del tío. Riqueza verdadera no está en lo que sacamos de la tierra, sino en lo que dejamos para quienes vienen después. Visitaban la tumba de Quirino cada mes, limpiaban la lápida, dejaban flores del desierto, le contaban en silencio cómo honraron su confianza. Alejandro y Leonardo, que pasaron años casi sin hablarse, ahora se encontraban toda la semana. Cenaban juntos, conversaban sobre negocios, sobre planes, sobre el futuro. La mina continuaba operando de forma sustentable, generando renta adicional que era dividida equitativamente. Pero lo más importante no era el dinero, era la certeza de que habían hecho las elecciones correctas.
que la paciencia venció a la ansiedad, que la confianza venció al escepticismo, que la familia cuando está unida es más fuerte que cualquier fuerza que intente destruirla. Casio cumplía la sentencia de 8 años por sus crímenes. Sus contactos poderosos lo abandonaron cuando se volvió inconveniente. La justicia, lenta pero firme, prevaleció, y 2 hermanos que heredaron una mina desactivada en Sonora probaron que no toda riqueza brilla en la oscuridad. A veces está escondida en las elecciones que hacemos, en las personas en quienes confiamos y en el coraje de no desistir cuando todo parece perdido. Si te gustó esta historia, haz clic en el video en tu pantalla ahora para ver otra historia inolvidable donde destino y valentía se encuentran de formas que nunca imaginaste. No olvides suscribirte y considera un super chat para ayudarnos a continuar trayendo más historias como estas. Tu apoyo significa todo para nosotros.